parlamentaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, agradeceros vuestro esfuerzo de estar aquí y más con el día que hace. Ya más que la primavera ha llegado el verano. Ya veníamos torrados a 20 y muchos grados. Bueno. Hoy tenemos con nosotros, pues en la línea que venimos haciendo todos los jueves de Isaca, pues una persona pues con un gran bagaje detrás y que nos va a aportar, sin duda, una visión distinta a la que estamos acostumbrados a nuestro día a día, tecnológica pero menos, o desde otro punto de vista. Veo también que tenemos caras nuevas por aquí y jóvenes, por lo cual me alegro, ¿vale? Y entonces voy a presentar brevemente a Pablo García Mesía, que podemos decir que empezó siendo diplomado en Derecho Comunitario doctor en Derecho por la Complutense, cum laude. Bueno, no está mal, ¿eh? Abogado, letrado de las Cortes, también diplomado en Derecho Comunitario Europeo por el CEU San Pablo, diplomado en Derecho Inglés por la University of Canterbury, de Reino Unido, profesor visitante de Harvard Law School, cofundador de Sintagma, que es una entidad especializada en asesoramiento y formación en ámbitos jurídicos relacionados con Internet y con las TIC. Es presidente y actual socio fundador de la Asociación Española de Arquitectos de Tecnologías de la Información, vocal de Asuntos Legales e Institucionales de la Junta Directiva de Internet Society, en el capítulo español, miembro del Comité de Expertos del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, dentro del Ministerio de la Presidencia, autor de múltiples conferencias, artículos en libros, colaborador habitual del diario ABC, tiene una columna que se llama La Ley en la Red, curiosa sin duda. Y Pablo, ¿y por qué vienes tú aquí? ¿Qué eres tú actualmente? Bueno, yo creo que, pero si es que soy de maravilla, debe ser ya el inalámbrico. Quizá esas dos cosas de ahí. Of Counsel, veo que hay un colega que además es del Zaburu, no sé exactamente cuál de ellos es, pero bueno, él sabe perfectamente que es consejero académico. Se le nota que es abogado de ley. Hay uno al que se le nota mucho, hay varios a los que se les nota bastante. y bueno, profesor en una universidad americana, que es la que veis ahí. Muy bien. Pero en estos temas, que es lo que a lo mejor justifica más, ¿no? Pues adelante. Pues vamos allá. Bueno, pues decía Ortega que en Madrid, no sé si solo en días de buen tiempo o de mal tiempo, pero si no dabas una conferencia te la daban, de manera que pues yo también me sumo al agradecimiento a Isaca, la persona de Ricardo, la persona también de Pablo Blanco, que me invitó inicialmente, y a todos vosotros por estar aquí. Pues seguro que pensando o pudiendo hacer cosas muchísimo más interesantes y mucho más estimulantes, pero sinceramente os lo agradezco. Bien, la charla, lo dice el título, y yo la quiero dividir en tres grandes bloques. Uno sería, pues, hechos que son relevantes en el entorno digital y que yo creo que precisamente los vamos a analizar aquí. Todos conocéis cuáles son esos hechos, pero están seleccionados sobre la base del impacto que tienen sobre los derechos y libertades. Es decir, que podríamos haber seleccionado otros, pero nos vamos a fijar exactamente en esos 10 porque, con alguna derivación, porque son los que, insisto, tienen un reflejo más importante sobre los derechos. La segunda parte pues será una especie de mix, es decir, combinaremos por una parte esos hechos con el mundo legal, los entrelazaremos y sacaremos una serie de conclusiones. Será otro número el que lo defina, 10 hechos, 10 conclusiones, con también alguna derivación. Y luego me vais a permitir que comparta con vosotros pues otras 10 cosas, que son 10 puntos, un decálogo de posibles derechos y libertades en línea. Ya hay algunas tablas de derechos, iba a decir en el mercado, pero a lo mejor no es la expresión ideal, que aglutinan estas conclusiones a las que nos estábamos refiriendo ahora mismo. Pues quizá la más relevante
es la del Consejo de Europa, que sale hace aproximadamente un año, la Guía de Derechos Humanos para Usuarios de Internet, que sale pues exactamente en abril del 14. Lo demás son pues bueno, aproximaciones más bien desde la sociedad civil, algunas organizaciones de interés y de relevancia, y ya empiezan a aparecer algunos textos académicos. Bueno, hay alguno aislado, e incluso de los principios de los 2000. Por lo tanto, estas serían las tres grandes partes. Y vamos con esos hechos. Voy a ser bastante sintético, teniendo en cuenta el foro en el que estamos, con estos hechos, y quizá dediquemos un poquito más de tiempo a la parte 2. La parte 3 estará un poco en función de lo que haya pasado antes. No suelo ser muy bueno en abreviar, lo digo de antemano, pero sí que me gustaría conseguirlo esta vez, a ver si lo logramos y poder mantener un debate después lo más interactivo posible, por motivos obvios, yo creo, ¿no? Estos 10 hechos. Bueno, ahí tenéis esa tabla que resume muchas cosas que algunos probablemente conoceréis, ¿no? Es un estudio del Boston Consulting Group del año 2012 y resume a qué está dispuesta a renunciar gente de esos 4 grandes países muy representativos del mundo con tal de que no se le corte Internet durante un año. Bueno, pues a la comida rápida renuncia casi todo el mundo, a la navegación por satélite también. Por aquí pues están algunas cosas más o menos interesantes, alguna de ellas ni me atrevo a mencionarla, ni me atrevo, pero ocurre, increíble pero cierto. Y eso sí, en China hasta 4 de 10 personas están dispuestas a no ducharse un año con tal de que no le corten la red. Bueno, lo dice el propio título, ¿no? Una parte de la vida, un recurso esencial. Otro estudio interesante, en este caso creo que era del Pew Internet Research de hace otros 2-3 años. En este caso preguntaba a los jóvenes, este es un estudio intergeneracional, pero a los jóvenes se les preguntaba, bueno, ¿cómo es de importante para ti Internet? Contestaban, bueno, tan importante como el aire o el agua, y yo creo que realmente lo piensan, ¿no? Lo decía antes Ricardo, también hay personas muy jóvenes aquí, todos jovencísimos, vamos un poquito más, y bueno, pues a ver, ¿dónde pondríais la frontera entre, digamos, lo prescindible y lo no? Y en caso de que tuvierais que ponerla, ¿dónde pondríais Internet? Seguro que es lo imprescindible, ¿no? En ese mismo rango muy probablemente de aire o agua, lo más elemental. Bueno, a partir de aquí, pues consecuencias legales las que imaginéis. Algunas os referiremos un poquito después, ¿no? Yo anticiparía una, ¿no? Hasta qué punto no debe ya considerarse, es un posible tema de debate, Internet como una utility, es decir, como un recurso esencial, efectivamente, incluso desde el punto de vista legal, como lo es el gas o el agua o la luz. Y a partir de todos nos ha ocurrido ya. Cámbiate de sede, empieza a trabajar, que te falten algunas cosas como el agua y puedes trabajar perfectamente. Que te falte Internet y no puedes trabajar hoy. Bueno, esto es una obviedad. Avanzamos. Abierta y libre, aquí no hace falta insistir mucho. Internet se diseña tonta. Gracias a Dios, afortunadamente, es tremendamente tonta, qué poquita ingeniería dentro, ¿verdad? Y aquí sois todos tecnólogos, se lo sabéis mucho mejor que yo, por lo tanto, poco voy a decir. Y por cierto, como decía Clark, ese presidente de la IETF, ¿no? Hace algunos años, pues ni reyes ni votaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ni derecho ni poder. Ni derecho ni poder político por medio. Ingenieros que crean una red de compartición de recursos, etcétera, etcétera. Neutral, que no discrimina contenidos, que no discrimina aplicaciones, que no discrimina servicios, libre, en esencia, abierta, de extremo a extremo. Bueno, aquí está dicho todo. Así es, así ha triunfado, así escaló, con qué poquito dinero también. Cuantificaba, dudaban Cerf y Khan en una reciente conferencia sobre si 100, 200 millones de dólares, lo que pudo ser, cuánto vale Internet hoy. Bueno, tampoco hace falta decir mucho más. Los Balcanes, luego ya imaginaréis, ¿no? A pesar de que se diseña abierta y libre, pues se está balcanizando. De dos perspectivas, una la territorial, no precisamente países que pertenecen a los Balcanes, pero otros que seguramente tenemos en mente, están encantados y deseando pues poner sus zarpas, y digo zarpas, sobre Internet, ¿no? Y medrar y mediar, interferir y regular, hiperregular, sobreregular, casi que habría a lo mejor o deberíamos insistir en esto último, y no dejarla fluir libremente como hasta ahora ha venido sucediendo. Eso no quiere decir que no tengamos que regular, pero esto probablemente hablemos después, y que no tengamos que poner freno o coto a problemas, que sin duda que sí, como es natural, ¿no? Pero hasta qué punto en ciertas áreas, hasta qué punto lo hacen con el código, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto también balcanización funcional.
Jardines vallados, dicho queda. En este contexto yo creo que tampoco es necesario decir mucho más, ¿no? Silos de Berners-Lee, estamos en la misma onda. Y por supuesto, yo no lo sé, Ricardo, me decías que aquí prácticamente todo el mundo está muy versado, lo doy por supuesto. Si hubiera alguna persona que precisara alguna concreción sobre esto de los vallados, por ejemplo, o alguna otra cosa más, no tendría más que preguntarlo después, pero para ser más ágiles, sentarnos lo que más nos interesa, voy a ir casi de puntillas sobre estas cosas. Bueno, aquí insistir en la ciberseguridad pues sirve de poco, quizá una idea, ¿no? Variedad de delincuencia que más crece hoy en día. Esto se sabe también, y quizá traeros a colación lo que comentaba Antonio antes, que es una diapositiva que compartí en Zaragoza el año pasado, y que habla por sí sola de cómo se combate la ciberdelincuencia y el ciberdelito en el mundo, y permite extraer consecuencias valiosísimas. Yo diría que desde dos puntos de vista, ahora la proyectamos. Una, desde el punto de vista de la gobernanza de la red, porque permite ver, bueno, cuáles son aquellos países que en ciertos bloques se alinean con ciertas posturas de vamos a regular más, incluso vamos a hiperregular. Y otros, en cambio, que son más partidarios, pues ya sabéis, ¿no? Del multi-stakeholder, del laissez-faire, etcétera, etcétera. Y de que Internet siga fluyendo como hasta ahora ha venido fluyendo. Y por otro lado, permite también extraer consecuencias valiosísimas en nuestro campo, que es el de los derechos. Ya decía Tomás y Valiente, pues hace muchos años, antes por supuesto de ser asesinado salvajemente por ETA, que el mundo penal es de alguna manera la foto en negativo de los derechos. Por lo tanto, nada mejor que fijarnos a cómo se persigue el para ver en positivo cuáles son los países que protegen los derechos de un modo parecido y a cuáles se oponen entre sí. Y eso es lo que esta foto pues se expone de un modo muy claro. Está tomada de un informe de Naciones Unidas, de la UN Office, pues se dice más rápido en inglés, si tengo que traducirlo, UN Office for Drug and Crime, y es de hace apenas 2 años. Y ahí veis las grandes zonas del mundo. Europa junto con el resto de Occidente, Australia, Sudáfrica que se suma, Japón, llama la atención que Corea no esté, por ejemplo, que tampoco esté Nueva Zelanda, que tampoco esté India, que es un país libre y democrático, el más grande del mundo. Luego veis a los árabes aglutinados, veis, digamos, la órbita rusa antigua. Este probablemente es el acuerdo más interesante. Son las siglas del Shanghai Cooperation Organization, Rusia y China. Ya está. Entonces, están trabajando juntos en materia de persecución del delito en línea. Pues enormemente expresivo, ¿verdad? Y que a la vez permite sacar, como decía, conclusiones iniciativas sobre el gobierno de la red. Es decir, estos señores trabajan juntos para, pues está claro, para empezar, bajo la veste de Naciones Unidas, que esto siempre suena muy bien y se vende fenomenal, pues imponer sus criterios en lo que ha venido siendo el modelo multilateral, o trastocar quizá de arriba abajo el modelo multilateral, perfectamente. Yo creo que aquí habría una pregunta clarísima que hacerse, y sobre todo yo no sé si hay alguna persona que procede del entorno latinoamericano, me encantaría dialogar con él o con ella al respecto, porque aquí Latinoamérica tiene que tomar una decisión muy clara, es decir, por qué lado se inclina, ¿no? Y ahí me preocupa especialmente el caso de Brasil, que no lo tiene nada claro. Bueno, conversando con una importante diplomática brasileña hace apenas un año en un entorno internacional, me decía que ellos no son Occidente. Bueno, pues efectivamente, a mí me da igual que se clasifiquen o que se autodenominen Occidente o no, pero no me da igual que no tomen ellos como país líder en Latinoamérica y la en su conjunto decisiones claras en este ámbito, porque nos va demasiado en ello, como iremos viendo después. Otro hecho, bueno, en fin, que os voy a contar, lo sabéis mejor que yo. Yo me ceñiría sobre todo a la parte primera, ¿no? Merging the real world and the virtual one, es decir, esta fusión del yo real y el yo virtual, que tiene unas consecuencias de toda índole, tecnológicas, legales, sociales, personales, inmensas, ¿no? Bueno, el dato, la imagen es de IDC, pues ya sabemos los tópicos, ¿no? Que si la currency, que si el oro negro, etcétera, etcétera. Y se habla de las 3 Vs, velocidad, volumen, variedad. A mí me importa mucho más una idea resaltada desde alguna universidad inglesa, en el sentido de que lo importante es el entrelazamiento, como sabemos, ¿no? Y la posibilidad que abre el entrelazamiento para hacer otras cosas, de consecuencias legales también, y sociales y políticas elementales y muy importantes.
Esta diapositiva es de mi amigo Andreu Beá, al que seguro que algunos conoceréis. Acaba de presentar su libro en Madrid de un modo muy exitoso. Bueno, ha llenado el tío una sala de 200 personas que habitualmente se usa en el Senado, por ejemplo, para celebrar el Día de Internet, y que ni se llena del todo el Día de Internet. Él solito la ha llenado con 200 personas. Ahí estaba yo para verlo y fue una gran experiencia. Y bueno, ahí ves la diapositiva, también habla por sí sola. Quizá la clave está en este 1 a 1, 1 a 1, 1 a N con la imprenta, pero N a N con Internet. Es decir, que él viene a decir, y lo comparto plenamente, que esto es insuperable desde el punto de vista cualitativo. Podrá ser superable cuantitativamente y podrás mejorar las calidades de recepción, de emisión, de transmisión, el canuto, lo que queráis, pero al fin y al cabo estás hablando de N personas que pueden comunicarse con otras N personas, consecuencias legales también pues que saltan a la vista. Por ejemplo, en materia de expresión, cualquiera puede ser un editor. A partir de ahí ya, pues también dicho casi todo, ¿no? Y algunas consecuencias sacaremos a propósito de la libre expresión en la red. Esto está rompiendo, y la diapositiva hace alusión, como imaginaréis, a la economía colaborativa, que está trastocando el contexto económico actual, tal y como lo venimos entendiendo. Claro, colaboración, pues es que no hay economía sin colaboración, es obvio, pero aquí el factor disruptivo es Internet, es el entorno digital, son las TICs. Esa combinación de colaboración con puesta a disposición, con share, con compartir. Fijaos, si es que Internet en el fondo es compartir, es que así se diseña también, ¿no? Para compartir esos recursos escasos tan caros hace 40, 50, 60 años, ¿no? Por tanto, hablar de sharing economy es hablar de Internet, una cosa llama a la otra, y así nos está ocurriendo, que esto ya pues es imparable. Se empeñe quien se empeñe y se ponga por delante quien se ponga por delante, incluso jueces, ¿no? ¿Que hay que moderar? Pues lo hablaremos también. ¿Que hay que modular y templar y conciliar intereses? Pues entiendo que inevitable, pero que igual de obvio es que el modelo y el fenómeno está para quedarse, ¿no? Esta es una frase de Cerf, The Internet is all about copying, y por lo tanto, en este contexto, nuevamente sobra toda explicación. En el momento en que esto a la vez incide sobre una cierta área del derecho, que es en particular la propiedad intelectual, que habla de un derecho de reproducción como exclusivo, como una cuestión económica, etcétera, y la reproducción, sabemos que es la copia, pues el choque lo intuimos, pero el caso es que de momento lo dejamos en el hecho. Y el último, el gobierno es digital. ¿Cómo podría quedar el gobierno al margen de esta evolución? Esto ya es un fenómeno de 15, incluso casi. El polen hace estragos en mi garganta, disculpad por favor. Os decía que cómo podía quedar el gobierno, y es un fenómeno al margen de esta evolución, y es un fenómeno de 15, ya casi prácticamente 20 años atrás. Bueno, hasta aquí los hechos. Y por lo tanto avanzaríamos a esas conclusiones. Es decir, ahora haríamos una mezcla, un mix entre lo que el derecho tiene que decir sobre estos hechos y los hechos en sí, ¿no? O más bien qué conclusiones se pueden ir sacando de esa mezcla. Disculpadme otra vez, porque me he tomado una pastilla, veo que no ha sido muy eficaz. Primera conclusión. En realidad es doble. Y para la primera me voy a apoyar, me voy a subir a los hombros de un gigante que muchos conocéis seguro, que es Stefano Rodotà, que es una de las grandes autoridades europeas y mundiales en materia de protección de datos y de privacidad en general. Y decía Stefano Rodotà hace algunos años que en la red y alrededor de la red se ventila el futuro de los derechos y libertades para todos en el mundo, ¿no? Es el teatro de operaciones, es el campo de batalla donde el futuro, el presente de nuestros derechos se está librando. Probablemente sea el más importante, ¿no? Y saco una conclusión rápidamente, y que ha sido resaltada, este es un texto muy importante, aprobado recientemente en Naciones Unidas, en concreto en el mes de julio del año 2012. Y este texto, aprobado por la Comisión, por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, viene a proclamar en su primera línea prácticamente, que los derechos que se proclaman y que se prescriben y que se defienden y se protegen offline deben también regir online. Esto, claro, es fácil afirmarlo, pero choca, por ejemplo, con los primeros años de evolución del derecho de la red, cuando las primeras respuestas, a lo mejor no solo desde el ángulo del derecho, sino en general de la sociología, etcétera, en particular en Estados Unidos, decían hands off,
señores del mundo industrializado, la Declaración de Derechos del Ciberespacio del amigo Jeff Barlow, de la European Frontier, de la IFF, pues es paradigmática en este sentido, ¿no? Váyanse de nuestro entorno, esto es un espacio diferente, esto no es el mundo analógico, esto es el mundo digital, esto es el ciberespacio, quédense con sus leyes al margen, ¿no? Y con su poder estatal. Claro, recordamos por lo tanto los inicios de la propia charla, ¿no? Efectivamente esto se diseña así, pero llevado al extremo. De hecho, los críticos de esta posición rápidamente los tildaron de ciberlibertarios, ciberanarquistas. Claro, una política de hands-off de Far West, es Internet del Far West, vale todo en Internet por el hecho de que estemos en un medio digital. Bueno, hoy en día ya casi parece una quimera, pero insisto, hace 15 años, 17 años, el debate fue muy acendrado. Y probablemente lo fue más en Estados Unidos que en Europa, por mil motivos que intuís de nuestros simples modelos regulatorios muy diversos, por decirlo todo, ¿no? o por ser simples en la narración. Pero sin duda que el debate se produjo. Por lo tanto, esto no es el Far West, lo que rige offline, entiendo, debe también regir online, aunque a veces no es sencillo, ¿no? Por cierto, las posturas ciberlibertarias siguen en pie, al menos por parte de algunos de sus adalides. Lo que tienen estos adalides, por ejemplo, el profesor Post de Temple University en Pensilvania, es que son terriblemente buenos. De hecho, probablemente la mejor obra que he leído en toda mi vida sobre el derecho de la red, Notes on the State of Cyberspace, del profesor David Post, vuelve a reivindicar todo esto en 2009 y es que es una maravilla. Y se lee como una novela, vamos, que te la llevas el fin de semana y disfrutas, aparte de aprender un horror sobre derecho de la red, ¿no? Y claro, el tío es tan bueno que casi como que estás leyendo y dices, pero realmente, si es que el Estado tendría que irse de aquí, pero ¿cómo es posible, no? Te llega a embaucar de bueno que es y brillante, ¿no? Bueno, es testimonial. Hoy en día. Se abren áreas nuevas. Porque claro, si resulta que ya empezamos a tener... Bueno, el otro día Andreu se llevó al Senado un dron, y es más, si ponéis en YouTube dron Senado, el primer vuelo en una institución pública probablemente, pues allí empezó a volar este bicho, y claro, ¿qué pasa si tal, hay un daño, lo que sea? Y por otro lado, ¿qué pasa si...? Pues claro, con drones se ve menos, que son robots al fin y al cabo, pero hay estos ingenios androidales que dentro de nada van a empezar a convivir con nosotros y que pueden hasta despertar la compasión de algunos de nosotros. Ya ha habido experimentos en esta línea. Y, por ejemplo, en una sesión orientada a esto, a pulsar los sentimientos de las personas que estaban observando algunas operaciones del robot, le hacen subir por una escalera a un robot, hace una especie de operaciones de funambulismo y hace el robot como que se va a caer, y hay algún momento en que casi como que se cae y la gente en la sala, ¡oh, pobrecito!, ¿no? Entonces, claro, si ya te llegas a compadecer por el bicho, pues no es raro que algunos, bueno, vamos a ver, es que un neurocirujano del Imperial College de Londres hace 2 meses acaba de dejar un trabajo donde habla y dice, hombre, es un poco pronto quizá, pero conviene que, aun conscientes de que es pronto, vayamos pensando sobre ello, sobre el hecho de que, bueno, pues igual que ya se empieza a hablar, y esta es otra grande, de derechos de los animales, pues a lo mejor hay que empezar a hablar de derechos de los robots. Daría para filósofos aquí, filósofos del derecho, teóricos del derecho, bestial. Pero daos cuenta también, esto es muy personal, a la que a lo mejor le doy más cauce más adelante, porque tengo además la suerte de ser amigo de Enrique Alonso García, que es un, bueno, consejero de Estado, pero es una de las grandes autoridades mundiales en derechos de los animales. Y el otro día se lo decía, de Enrique, escribimos algo sobre esto. ¿Hasta qué punto la idea de derecho subjetivo está sufriendo embates, o al menos amenazas de embates, de menoscabos, de la mano de estas cosas de las que te ocupas tú y de las que me ocupo yo? Porque realmente es interesante, a este punto no se puede estar produciendo un socavamiento ya en ciernes de la mano de una cosa. Por cierto, probablemente lo hayáis leído, una juez de Nueva York acaba de reconocer la posibilidad de escuchar, al menos no lo ha hecho aún, pero a diferencia de todos sus antecesores, va a escuchar argumentos sobre la posibilidad de que se conceda la habeas corpus a un chimpancé en una universidad de ese estado. Por lo tanto, bueno, estamos en tiempos curiosos aquí, y esto desde luego es un campo que pues apenas empieza a empezar, pero ya está aquí. Ya simplemente con que empiece a empezar ha llegado.
Antes decía Ricardo, es que nos gusta esto, y a mí me encanta estar con vosotros. Yo de verdad, a mí la raza tecnológica cada vez me seduce más, no lo puedo evitar. Es que probablemente, es más, mi gran pecado al ocuparme de estos temas es haber tardado tanto tiempo en descubrirlo, ¿no? En descubrir el secreto encanto del tecnólogo. Cuánto he aprendido desde que he dado ese paso. Porque claro, a lo mejor, no sé, la deformación de la que a lo mejor sufrimos, sobre todo los juristas en España, de recibir una formación muy formalista, muy empeñada en el artículo, en el derecho positivo, en la norma en sí, en el papel, y a lo mejor menos en la realidad. Y claro, es que esto no es derecho civil, ni derecho romano, ni derecho administrativo, donde, bueno, hablas de personas, hablas de entes, hablas de conceptos abstractos. Es que aquí o sabes de qué va la red, o no te enteras de nada, o sabes de qué va el entorno digital. ¿Cuánto tiempo tardé? Muchos años, demasiados. Pero probablemente uno de los grandes legados se está resaltando, por ejemplo, ahora desde algunos frentes legales en California. Probablemente el mayor legado del derecho de la red al derecho en su conjunto sea esta apertura multidisciplinar hacia otras áreas, sobre todo las tecnológicas, pero también las de negocio estricto. U otras, por ejemplo, pues ya lo sabréis algunos, o incluso al 100%, esta brecha que abre Tim Berners-Lee hace algunos años, a mediados de los 2000, de la mano de la Web Science, ¿no? Pues abriendo todo tipo de disciplinas, y la mano a todo tipo de disciplinas, desde lo tecnológico hasta lo social, hasta lo sanitario, que puede estar involucrado, ¿no? Hay una conclusión y una consecuencia interesantísima aquí, porque una rama posible de esa Web Science es la llamada ciencia de la privacidad, de la que ya se está hablando. Es decir, los tecnólogos nos habéis robado uno de los tótems más preciados de los juristas desde hace 200 años, y en particular 100, que es la privacidad como concepto. Es decir, ya no nos pertenece en exclusiva, ya no somos suficientes nosotros para definirla. Y de hecho está habiendo conceptos interesantísimos, una gran tecnóloga de Microsoft que ha trabajado sobre privacidad diferencial, cuantificándola. Entonces, claro, bueno, pues esto lo dice todo. Una concreción de esta idea de ciencia de la privacidad, pues evidentemente la privacidad es del diseño y por defecto, que ha saltado, por ejemplo, a este texto que no termina de salir nunca, es el Parto de los Montes, que es este reglamento de protección de datos de la Unión Europea que lleva ahí metido en el cajón de la Comisión Europea desde enero del 12. Bueno, lo último que he leído, porque es que llevo leyendo esto, es que ya parece que ya, bueno, pues parece que ya nace el niño, lo he leído antes de ayer, que ya parece que nace a este fin de año, la siguiente presidencia, y para qué digo, por tanto, en unos 2 años desde entonces, bueno, para el 17 lo podemos, bueno, pues veremos si es así. Pues este texto, como seguro que sabéis, pues ya incluye la privacidad de diseño por defecto, y esto es un fruto clarísimo de la convivencia interdisciplinar, y sin la cual pues no se habría podido producir, ¿no? Bueno, lo ideal sería un tratado, claro, que regulara los derechos, es sin duda lo más adecuado, en lugar de ser cada uno, cada estado, o al menos cada región de estados, el que se ocupa del tema correspondiente. Pero claro, en el momento en que pensamos simplemente en sentar a la misma mesa a Canadá con Estados Unidos, Europa, China, Corea del Norte, Cuba, Arabia Saudita, esos bloques que veíamos, es que eso es lo que es útil de esa diapositiva. Pues ya está, ahí veo a los compañeros al fondo que dicen, pues bueno, ¿para qué vas a seguir hablando si no hace falta que lo digas? Entonces, claro, pues ya está, pues no lo digo, porque es que es obvio, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos a escala planetaria? A ninguna parte, es imposible. Opciones. Pues una opción es, insisto, que cada cual vaya por su cuenta. Otra opción, sin perjuicio de los demás, o más bien sin prestar atención a los demás. Otra opción que yo creo que es muy saludable y con una clara conciencia, pero ojo a las instituciones que voy a mencionar. Porque igual que estoy viendo un perfecto caos, y a lo mejor lo compartís algunos, desde la Unión Europea, en lo que a estos temas se refiere, no, es que usted me está espiando, entonces como usted me está espiando yo voy a empezar a sacudir por tal o cual flanco, y hasta algún tribunal se asusta y adopta alguna que otra sentencia, pero resulta que luego se sabe que este mismo gobernante pues hacía lo mismo y estaba espiando también a otros,
que a la vez son socios dentro del mismo club, y de la mano de todo ello, pues unos señores en el Parlamento Europeo levantan un acta posible contra una empresa que supuestamente está haciendo unas prácticas absolutamente intolerables, que vamos a ver, que habrá que verlas, pero claro, pensar ya, por ejemplo, directamente en partirla, como se dice en la resolución del Parlamento Europeo de noviembre. Bueno, no hace falta que siga, ¿verdad? Porque ya me estáis también los dos siguiendo y la línea de, hombre, si resulta que todo esto es Snowden el que lo ha causado, pues vamos mal. Porque resulta que los que se quejaban tanto de Snowden, bueno, claro, es que luego ha pasado lo de Hebdo por el camino, claro, y tendremos que defendernos. Entonces resulta que no son solo algunos los que a lo mejor cometen excesos, a lo mejor con algunas explicaciones, que no digo justificaciones, sino a lo mejor también tenemos otros que, y resulta que se aprueba una ley que permite la patada en la web sin que entre siquiera un juez. Porque claro, en el caso americano entraba un juez. Que se hizo mal, sí. Que era demasiado laxa la regulación, sí. Que se produjeron los abusos a raíz de todo ello, sí. Y hasta el propio presidente lo ha reconocido, pero es que resulta que aquí ya, sin juez siquiera, y hasta este propio gobierno ha estado barajando esto, hasta que claro, se han incendiado las redes, todo el mundo en contra, y lo hemos podido parar. Pero lo mismo, es decir que si hace falta explicación sobre esto, vamos más allá, porque aquí hay muchísimo de fondo. Claro, todo esto al hilo de una regulación de la privacidad que a lo mejor está haciendo algunas empresas decir, yo me voy a otro sitio donde se esté mejor. ¿Esto quiere decir que estoy cuestionando la regulación de la privacidad? Por favor, no, pero a lo mejor se puede moderar un poquito. Al menos cierta implementación, de tal manera que no perdamos riqueza y no sobreprimemos determinados derechos sobre otros que también son derechos. Bueno, ¿todo esto a qué venía? Pues venía al hilo de que estaba diferenciando instituciones. Una cosa es la Unión Europea, que está en estas, creo, aunque seguramente mis afirmaciones están siendo muy generalizadas, muy abiertas, demasiado arriesgadas y muy propensas a que las sacudáis por todos lados. Encantado de que lo hagamos. Pero en cambio hay otra institución que está trabajando de un modo enormemente serio, que es el Consejo de Europa. Ya lo hemos citado antes. Porque claro, veamos Europa y tal, y pensaba formarse en la Unión Europea. Pero es que en esa diapositiva sí que se veía que se cita a la Convención de Ciberdelito del Consejo de Europa, que es un modelo mundial, incluso para sus enemigos, porque dicen yo no quiero eso, y me aparto de eso, y no lo quiero regular de este modo. Pero otros que a lo mejor no son enemigos declarados, que están pensando en modelos, la toman clarísimamente como opción. Y aquí el Consejo de Europa hace un trabajo excelente. Ya he citado la Guía de Derechos Humanos de hace un año. Bueno, pues es el primer texto serio a escala mundial que reconoce unos derechos a los usuarios, ¿no? Por lo tanto, opción, pues no cruzarse de brazos y avanzar. Y Europa aquí tiene un papel clave. Y lo está utilizando, sobre todo, insisto, de la mano del Consejo de Europa, que es el que sí que está actuando sin que le tiemble la mano, de un modo muy coherente y muy concienzudo. Tiene grandes técnicos, y me consta. Y los demás, pues oye, que se van sumando, pues fenomenal. Que Estados Unidos ratifica, pues muy bien. Que India no lo ha hecho, pues que se lo piense. Que Latinoamérica anda donde anda, pues si nosotros lo tenemos claro, a lo mejor un día dan el salto, ¿no? Pero hoy por hoy pensar en una regulación a escala planetaria es sencillamente utópico, por motivos obvios. Las consecuencias para la privacidad bestiales. Si tuviéramos que sintetizarlas, pues a lo mejor esas 4. Cibersilencio. Este derecho que cita la Comisión Europea en un documento y trata de ver quién es el autor, pero no hay manera. El silencio de los chips. En el fondo es lo mismo de Warren y Brandeis en un artículo señero, seminal, dicen los anglos. Este es sin duda un artículo seminal, ¿no? De 1890, donde se dice que la privacidad es el derecho a ser dejado en paz. Pues la versión digital del derecho a ser dejado en paz es esto, el silencio de los chips. La verdad es que es brillante la fórmula, insisto, no tiene padre, no tiene madre, está ahí metida en ese documento de la Comisión, pero además la Comisión lo cita. Bueno, en fin, lo dice todo. En otro contexto desgranaría, aquí no hace falta, ¿no? Datos enjaulados, pues ya lo hemos visto, los jardines vallados, la portabilidad, pues creo que se va abriendo paso, afortunadamente, como concepto y como derecho, porque también, como sabéis, el proyecto de reglamento de la Unión Europea 2012 la prevé. Big Order es una noción de la CNIL francesa. Hablan de vigilancia lateral, ya no solo el Big Brother, hay un gran otro, es tu hermano de al lado, que puede tener un teléfono móvil y que ya puede estar, pues bueno, sabiéndolo todo de ti en segundos, para hablar de los wearables, de la computación exótica de la que hablaba
un brillante profesor japonés, y que en el fondo, fijaos, ya la pronosticaba con una claridad y con una evidencia enormes hace 15 años, ¿no? Y decía, pues las prendas de acá, de allá, bueno, está todo sucediendo, ¿no? Se llama Murakami. Y en último lugar, aunque habría muchísimo que hablar sobre estas cosas, y habría muchas más manifestaciones, pues el tracking, el profileo, el perfileo, la posibilidad de, a raíz de ese entrenamiento de datos, pues construir perfiles perfectísimos de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Con las consecuencias que imaginamos. Internet es hoy la herramienta más poderosa de expresión que existe. Hay riesgos. El otro día, hablando de estos temas en otro foro, me recordaba una periodista del este de Europa que ha sufrido mucho también, pues incluso consecuencias indirectas de guerras, etcétera, etcétera. Que bueno, pues un poco la línea Morozov, ¿no? No nos ilusionemos en exceso, porque también se cometen excesos. Y sí, es cierto, pero bueno, yo no recuerdo otros tiempos mejores para la libertad de expresión en el mundo, en la que, o en los que haya sido tan fácil contarle a cualquiera, en cualquier lugar del mundo, cualquier cosa que se haya podido hacer, ¿no? Ya lo veíamos antes, ¿no? Y de hecho, hay países donde esta es la única esperanza de libertad. Y hay algunas diapositivas maravillosas de algunos grupos de sociedad civil, tecnológicos fundamentalmente, Cobas Bogotá se llama, no sé esta gente, pero tengo el nombre grabado, que retratan muy bien los cortes, por ejemplo, de Internet durante la etapa de las revoluciones egipcia o libia o de los otros países árabes, y se ve cómo cae el consumo o el tráfico de la red, pero nunca acaba, nunca logran cortarla del todo. Ni siquiera en Libia ves un hilito, porque hay todavía gente con la velita encendida de la libertad. Allí la expresión Internet como única vela de libertad, realmente posible, ¿no? Y en Occidente, bueno, pues en Occidente este debate, el debate de la libertad de expresión en la red, es lógicamente un debate sobre todo centrado en los límites. Hasta dónde tiene que llegar la expresión y hasta dónde tienen que llegar en su posible cruce con ella otros derechos, ¿no? Como sobre todo el derecho al olvido, ¿no? Bueno, aquí mi posición es pues terriblemente minoritaria. Si queréis también podemos comentar el asunto después. Yo me las prometía súper felices con las conclusiones del abogado general, que iban totalmente en la línea que yo sostengo aquí, y es que, bueno, yo creo que existen derechos suficientes para proteger los problemas que trata de proteger el olvido. Algunos dirán, no, es que en realidad es por rectificación. Vale, perfecto, lo llamemos como lo llamemos, pero creo que de algún modo la protección de datos es un arma demasiado poderosa. Creo que nos llevamos al vaciar la bañera al niño de la libre expresión dentro. Creo que hay demasiado en juego, sin dejar de reconocer lo grave que también hay en juego en relación con determinados sufrimientos de personas, concretos, nombre y apellido, sobre todo menores, en esta línea. Pero como está demostrando, creo, la propia puesta en práctica del derecho al olvido, pues hay mucho en juego en lo que a la libre expresión se refiere. Y, por ejemplo, pues ya ha habido intentos de grupos como ETA de que se olviden sus crímenes, por solo citar uno de ellos. Ya sé que es un caso extremo, pero ¿no bastaría a lo mejor eso? Es decir, ante el conflicto extremo de una verdad en un cajón o una mentira en el aire, ¿con qué nos quedamos? Bueno, dicho queda, simplemente, ¿no? Y por otro lado, un gravísimo problema que, por ejemplo, he visto, pues negro sobre blanco, observando una resolución de hace apenas 10 días de la Agencia de Protección de Datos, ya en relación con el derecho al olvido, con independencia de lo que acaba diciendo, porque le acaba dando la razón a Google cuando se niega a borrar. Pero si veis la narración de hechos y veis cómo se cuenta qué es lo que hace Google al hilo del olvido, entonces Google estima, tal, o sea, ya solo le falta decir a la resolución, Google falla que... Pero vamos a ver, ¿quién es Google para decidir acerca de si sigue o no en línea? Bueno, esto lleva su tiempo. Luego al final, esto al cabo de un determinado periodo de tiempo, se saca o se mete, pero ¿quién es Google para decidir acerca de nada más y nada menos que un derecho tan fundamental como es la privacidad y como es la expresión? Resulta que, y este es un caso interesante de posible comparación, a ver qué os parece, la jurisdicción francesa, que por cierto es la francesa, llama la atención, que es una de las más proactivas pro olvido
Y no se enteran de lo que dicen algunos dos tribunales suyos en materia, por ejemplo, hombre, me alegra decirlo en el Zaburu, a propósito de nombres de dominio. Resulta que no se atreven en la jurisdicción francesa a juzgar sobre si un determinado nombre de dominio debe ser o no inscrito por un registro, porque dicen, o más bien, vienen a decirle a los registros que ellos no son quienes para, y fijaos que estamos hablando de propiedad industrial, que no es un derecho, bueno, es discutible también, al menos la Carta de Derechos de la Unión Europea, la propiedad industrial está incluida como tal. Esto también puede ser discutible, hay gente que sabe aquí muchísimo más de propiedad industrial que yo. Pero vuelvo al hilo de lo que nos venía trayendo. Estamos hablando de propiedad industrial y resulta que un registro ante el que se llega, que puede decir, mire, este nombre de dominio está ya tomado o no está tomado, está ocupado o no lo está. Cuando ha habido registros que se han visto demandados por terceros y han dicho, yo no sé quién para tomar la decisión, yo de entrada lo inscribo, luego han sido respaldados por los tribunales. Hay jurisprudencia alemana diversa, pero en Francia, curiosamente en Francia, se les ha respaldado a esos registros. Yo no soy quién. Y fijaos, el argumento de los tribunales franceses es, esto es un derecho fundamental. Y diréis que el derecho fundamental es la propiedad. Hasta el punto de que en otra resolución, que es indirectamente aplicable, aunque no directamente al caso de la inscripción, pero sí a lo que supone una inscripción de un nombre de dominio como reconocimiento de un derecho de propiedad industrial, el Consejo Constitucional francés ha dicho que estamos hablando de un derecho de propiedad, en lo que a los derechos, en lo que a los nombres de dominio se refiere. Y tirando de ese hilo, pues la justicia francesa acaba diciendo, ¿quién es un registro? Una institución pública, incluso, para tomar una decisión en esta materia. Bueno, pues a pesar de todo aquí hemos hecho de Google pues una instancia de eso, que sí, que es recurrible, pero que no es recurrible. También es recurrible lo del registro. Y sin embargo la jurisdicción francesa ha dicho, usted no es quién, porque solo un juez puede decidir esto. Bueno, me parecía un escollo suficientemente importante como para... Pero bueno, me tendréis que perdonar, yo no puedo hacer nada más que hablar sobre esto. He perdido esta guerra y por lo tanto con ello me consuelo, con contarlo a medio hombre que se sepa que hay cierto fundamento en a lo mejor considerar, como consideraba el abogado general en sus conclusiones generales, en sus conclusiones a la sentencia, que el derecho al olvido es probablemente un poquito exorbitante, ¿no? Y que hay otros mecanismos, como la protección del derecho al honor o a la intimidad de la propia imagen, que han quedado obviados. Bueno, vale. Seguimos o no seguimos, lo que queráis, porque esto es un máster entero. Entonces, bueno, de hecho, va a ser un máster que trata de tal, y el gurú de eso pues se dedica al mundo digital, lo que queráis. No decimos nada, ¿no? Evidentemente, con decir que lo ha trastocado de arriba abajo basta, y ya está. Y luego, si queréis, comentamos algo. Pero es que no es solo un calvario para la propiedad intelectual, es que algunas profesiones reguladas están entrando claramente también en este terreno de la mano de la llamada economía colaborativa que mencionábamos antes, ¿no? Y hasta qué punto, pues, se debe primar los intereses de estas profesiones o se debe primar los de los ciudadanos, dando cauce a las fórmulas nuevas que permiten que nuevos empresarios con nuevas ideas creen riqueza a través de estas fórmulas y que los propios ciudadanos que quieren compartir tengan la posibilidad de hacerlo sin trabas. Otro debate pues bestial, ¿no? que tenemos encima de la mesa, porque lo que sí es claro es que la simetría regulatoria está servida. Es decir, tenemos profesiones enormemente reguladas, claro. Fijaos, qué casualidades tiene la vida. 2 meses, estaba en San Francisco, tomo un taxi para una empresa, no sé qué, y resulta que el taxista es uno de los representantes de la plataforma de su sector para declarar ante el juez de California que se está enfrentando a Uber. Con lo cual, claro, ya podéis imaginar la conversación. Claro, porque es que esta gente... Bueno, ya hay la línea que también imagináis. Yo, mire, me quita los impuestos, me quita los seguros, me quita las revisiones, me quita lo que quiera y seguramente soy tan competitivo como Uber o más. Claro, es que esto no lo puedes obviar. Pero por otro lado, pues bueno, el pasado chilla acerca de lo que ha sido la evolución tecnológica y la necesidad que han tenido tantos sectores de adaptarse. Es que también me tengo que callar, porque es tan obvio, y el problema es esa simetría.
que claro, estas nuevas fórmulas, para empezar, empiezan diciendo, no, es que esto yo no soy igual. Y bueno, pues algunas pueden ser más parecidas. El caso de Uber, el auto del juez de lo mercantil de Madrid. Pues hombre, yo creo que difícilmente se puede fallar de otro modo. Tal y como está la ley de ordenación de transportes terrestres redactada hoy en día y otra normativa de menor relevancia al caso. Pero rápidamente los autobuseros se organizan y dicen, es que esto, lo mío, alza, porque BlaBlaCar es Uber interurbano. Más despacio. Porque claro, en el supuesto de Uber tenemos personas que se dedican con habitualidad, sí, privados, particulares, pero con habitualidad a esta tarea. En el caso de BlaBlaCar, yo me veo reflejado, porque lo he hecho en el pasado. He sido joven, porque, aunque parezca increíble, y entonces, pues me he tenido que desplazar sin dinero apenas, y una vez tuve que hacer un Hamburgo-Madrid, y rápidamente me fui a la oficina de juventud de allí, puse un cartel, me voy a Madrid el 12 de septiembre, fijaos, me acuerdo de la fecha, 12 de septiembre del 83. Y rápidamente yo seleccioné una persona y se montó en el coche conmigo, y algunos os reí, los un poquito más veteranos